Bien, solamente para fijar algunos conceptos que ya se han comentado, el retroperitoneo es un área muy compleja eh, en el fondo de la cavidad abdominopélvica, donde efectivamente hay un número importante de órganos relevantes y zonas, digamos, anatómicamente pequeñas, muy cercanas unas a otras, donde tenemos nada más y nada menos que riñones, grandes vasos, el esófago, recto, partes del estómago y colon, páncreas, es decir, es realmente un área compleja de actuar quirúrgicamente. Y esto también es una complicación, como se ha comentado anteriormente. Se piensa, se estima que son el 16% de todos los sarcomas de partes blandas. Estos son datos de los Estados Unidos de América, pero estoy de acuerdo con el doctor Ricardo Cubedo, que probablemente son menos frecuentes. La siguiente, por favor, con el ratón. Siguiente. Ahí, de acuerdo, muchísimas gracias. Disculpe. Es verdad que hay diferentes subtipos histológicos que son críticos. El establecer el diagnóstico histológico es muy importante en cada persona, en cada paciente. Y algunos de ellos los vemos más en la edad pediátrica y en adultos jóvenes, como pueden ser un rhabdomyosarcoma, un sarcoma de Ewing. eh, También en los adultos o jóvenes en general podemos ver los tumores desmoplásicos de células redondas, que son extremadamente raros, o incluso podemos ver en un adulto un GIS o un tumor desmoide que pueda tener una localización retroperitoneal, pero realmente los problemas se ciñen a tres grandes histologías, fundamentalmente los liposarcomas, que ya se han comentado aquí, que son más del 50% probablemente de los sarcomas retroperitoneales en el adulto, los leiomiosarcomas, que son un porcentaje importante también, de un 19 o un 23%. El tumor fibroso solitario es menos común y tiene también otras características, tiene mejor pronóstico, aunque excepcionalmente podemos ver algunas otras histologías. Es importante destacar el punto de vista de la doctora patóloga, la patóloga anterior que ha estado comentando nuestra compañera de Barcelona, que el liposarcoma desdiferenciado, la doctora Romagosa, puede simular otras lesiones y hemos visto a lo largo de los años cómo sarcomas pleomórficos indiferenciados hoy se han reclasificado, muchos de ellos pues, como liposarcomas desdiferenciados e incluso otras entidades que a veces vienen los pacientes diagnosticados a la clínica, y esto es importante establecer correctamente el diagnóstico. Ella ha establecido muy bien cómo lo hacemos para saber exactamente el tipo de sarcoma que tenemos delante, que es relevante en el momento actual. Bien, solamente quisiera hacer hincapié en la biología y esto fija un poco las necesidades de investigación. Aparte de los problemas que se han dicho, que son muchos, tumores poco frecuentes que pueden verse a través de diferentes entradas en un gran hospital, en un sistema sanitario, la biología fija las necesidades de investigación y en este sentido las lesiones bien diferenciadas tienen una predisposición a la recaída local, que puede ser alta, pero la recaída a distancia es excepcional. Y, sin embargo, los liposarcomas desdiferenciados recaen localmente y a distancia. Y, desgraciadamente, pues, tenemos unos fracasos importantes locales que tienen relevancia clínica, pero también tenemos problemas a distancia. Y esto fija las necesidades de investigación. Lo vamos a ver ahora en un resumen. Los leiomyosarcomas son tumores que tienen tendencia a ser agresivos en el espacio retroperitoneal, recaen a distancia, menos frecuentemente que los anteriores localmente. Deben diferenciarse de los leiomyosarcomas uterinos. A veces es difícil en la clínica diferenciarlos hasta que llega el momento quirúrgico. Y los tumores fibrosos solitarios tienen un mejor pronóstico claramente. La tasa de recaídas local es más baja a 5 años y la tasa de recaída a distancia también es más baja comparado con los leiomyosarcomas y los liposarcomas desdiferenciados, que como verán ahora en una tabla son los dos problemas fundamentales. El grupo hay además, digamos, ciertas disquisiciones desde el punto de vista del grado en lo que se refiere a los liposarcomas desdiferenciados, de acuerdo a la clasificación francesa, que tienen relevancia desde el punto de vista de la investigación. Y también tienen que tener en cuenta que tenemos factores pronósticos generales, ¿no?, de este grupo de pacientes, como son el subtipo histológico, la resección completa de la enfermedad frente a
dejar enfermedad residual. Esto en el primer acto quirúrgico es crítico. Aquí es donde el paciente verdaderamente, de alguna forma, es fundamental intentar darle al paciente el mejor servicio posible en este primer momento, que es cuando más posibilidades tenemos de alcanzar una curación de esta enfermedad. La ausencia de ruptura intraoperatoria también es relevante. Y una vez que hemos establecido el marco, podemos hablar de investigación. Hay que tener en cuenta que los liposarcomas bien diferenciados, una excelente cirugía puede tener unos resultados brillantes. Sin embargo, si vemos en los liposarcomas desdiferenciados, aquí tenemos los problemas. La alta tasa de recidivas a distancia a los 5 años, la supervivencia, pero fíjense también la recidiva local. Y en los leiomiosarcomas, la alta, digamos, tasa de recurrencia a distancia y la supervivencia global. Muy distinto, como ven, al tumor fibroso solitario y de alguna manera también a los liposarcomas bien diferenciados. Hay varios métodos que no tenemos mucho tiempo ahora para intentar calibrar de alguna forma el pronóstico de nuestros pacientes usando diferentes medios de extensión, como técnicas de estadiaje, clasificaciones afectadas de estadiaje o nomogramas. Es muy importante una correcta evaluación de estos pacientes y no tenemos ahora mucho tiempo, pero se debe de hacer con las técnicas más modernas y contestar a las preguntas que tengan los equipos con las técnicas de imagen más adecuadas. Quiero hacer hincapié en la cirugía, se ha hablado ya de ello. La cirugía también tiene investigación y progresa y mejora. Tecnológicamente ha habido mejoras en los últimos años y se están estudiando mejoras tecnológicas que aún no han llegado. Pero sí quiero decir que en el momento actual la resección en bloque y las resecciones compartimentales o extendidas son ámbitos de cirugía que se están haciendo en ciertos expertos de sarcomas, en sarcomas que tienen relevancia para los enfermos, en la línea que ha dicho la doctora Romagosa de incluso resecar áreas donde somos conscientes de que no hay enfermedad presente, sarcomatosa, pero que estamos intentando conseguir las tasas más altas de curabilidad posible, dentro de las limitaciones que las hay de la cirugía de estos tumores y que requiere un entrenamiento específico y centros con experiencia, sin duda alguna. La radioterapia podríamos hablar, pero también es un área de investigación y las técnicas se están mejorando y se han mejorado en los últimos años. Y el problema es, y hemos sido capaces de ya de contestar algunas preguntas, por ejemplo, con el STRAS, el ensayo de STRAS de la EORTC, que sabemos que la radioterapia en general aporta poco en las pacientes previo a la cirugía, si bien no todo el mundo tiene esa percepción, eh, sabemos que en los tumores de alto grado el papel es muy limitado. En las lesiones de bajo grado podría ser, en algún caso, que pudiera tener algún valor. Hay equipos que valoran la posibilidad de hacer radioterapia neoadyuvante, pero no es un estándar globalmente aceptado y adolece de, digamos, de ciertas deficiencias la investigación que se ha hecho en esta área. También quisiera decir que la radioterapia posoperatoria, que con frecuencia en segundas opiniones y a veces vemos, en principio está no recomendada o incluso desaconsejada por grupos expertos. Pero que sepan que la radioterapia, en tanto técnicas, dosificaciones, etcétera, está también en evolución y tiene su línea de trabajo en combinación con otras técnicas como la inmunoterapia y otras digamos, áreas de interés. Eso significa que la multidisciplinariedad, lo ha dicho el doctor Ricardo Cubedo también, el trabajar con cirujanos, con radioterapeutas y con otros especialistas es simplemente crítico y debemos de hacerlo, deberíamos de haberlo hecho hace muchísimos años, pero desde luego ahora no tiene ya excusa y debemos de trabajar con otros equipos de manera coordinada y la multidisciplinariedad también rinde excelentes resultados para los enfermos. Este es el estudio STRAS, que no voy a entrar en él, es un estudio que trajimos aquí a nuestra institución, algún centro español también participó, en el que se ha establecido que la radioterapia preoperatoria tiene un nivel de momento de eficacia limitado en las dos grandes histologías que conocemos del liposarcoma y leiomiosarcoma. Y podríamos también hablar, porque vamos a hablar de investigación, pero ¿qué ocurre con el tratamiento que siempre hemos tenido a disposición y que en los últimos años se ha refinado en las últimas 2 décadas y que además en años recientes se han incluido nuevas terapias? Como la quimioterapia. Lamentablemente se han excluido pacientes con sarcomas retoperitoneales, como se ha comentado ya por el doctor Ricardo Cubedo, pero obviamente la quimioterapia
no tenía mucho sentido excluir a estos enfermos en la mayoría de los casos, la verdad es esa, pero a veces los médicos partimos de, digamos, de conceptos equivocados, estamos equivocados, a veces asumimos cosas que no son reales. Quiero decir con ello que los sarcomas retoperitoneales pueden beneficiarse del tratamiento como en otras localizaciones. Y en este sentido, la quimioterapia, por ejemplo, ha estado mal estudiada, no se ha estudiado adecuadamente, formalmente, en grandes estudios de fase 3, donde, con un número importante de pacientes. Es decir, ¿qué valor tiene la quimioterapia en este tipo de lesiones una vez que se diagnostican y sobre todo en los enfermos que estimamos que se pueden intervenir quirúrgicamente de entrada, que es el tratamiento estándar? Bueno, la quimioterapia tiene cosas interesantes, nos permitiría evaluar la eficacia de los tratamientos antes de un acto quirúrgico. También nos permite estimar la biología tumoral, ver cómo se comporta ese tumor frente a la quimioterapia en las semanas que la administramos. Permite tratar precozmente la enfermedad micrometastásica. Quizá, si la quimioterapia es efectiva, ayudar a los cirujanos a una resección más adecuada de la enfermedad. Obviamente, hay que tener en cuenta en el diseño de estos proyectos que los enfermos con frecuencia van a perder un riñón o que pueden tener morbilidades relevantes con los actos quirúrgicos. De cualquier manera, sí que se estima, se considera que es más fácil administrar tratamiento sistémico y en particular quimioterapia antes de establecer la terapia local que después, ¿no? Que es el ámbito que llamamos complementario o ayudante. Bien, en el momento actual tenemos un esfuerzo internacional muy relevante, que es el estudio, en mi opinión, Strasgos. Este es un estudio que creo que deberíamos de apoyarlo muy intensivamente, en el sentido de que puede cambiar el estándar y puede ayudarnos no solamente a saber lo que puede dar de sí una quimioterapia previa a una cirugía en una persona con un sarcoma retroperitoneal potencialmente operable, sino que además tiene un intenso programa de investigación translacional, este estudio, que creo que nos va a ayudar a comprender mejor estas enfermedades. Fíjense que el esfuerzo es importante. El propio grupo de sarcomas de la EORTC ha invertido 1 millón de euros en este estudio, el propio grupo cooperativo académico. Tenemos el apoyo del grupo canadiense para investigación, de los grupos australianos y de Nueva Zelanda, también en el grupo suizo. Por tanto, es un esfuerzo, digamos, internacional para intentar cambiar el estándar o intentar, al fin, contestar a la pregunta de si el tratamiento quimioterápico previo a la cirugía puede tener digamos, un valor para nuestros pacientes. Esto es algo que se debería haber hecho antes, pero no se ha podido hacer. En fin, no me voy a entretener, pero hay varios parámetros que se van a tener en cuenta, no solamente la toxicidad, sino los valores de eficacia, las complicaciones perioperatorias y a largo plazo. En fin, es un estudio muy completo en este ámbito, un estudio con un número importante de enfermos y que ojalá podamos terminarlo. Este es brevemente un esquema para hacerlo un poquito más fácil y comprensible. Se trata de, en el momento de diagnosticar a los pacientes, asignarlos o bien a una cirugía de entrada, que es el tratamiento estándar en el momento actual, o a un tratamiento de quimioterapia previo seguido de cirugía. La quimioterapia varía un poquito en función de si la histología es el leiomiosarcoma. Realmente este estudio está confinado a las grandes histologías que nos dan la inmensa mayoría de los pacientes con sarcoma retoperitoneal en el adulto, que son los leiomiosarcomas y los liposarcomas, que tienen que cumplir pues, una serie de criterios para poder incluir a los pacientes en el estudio. No son sencillos. En el caso de los liposarcomas se utiliza la combinación de doxorubicina y fosfamida, que globalmente es más efectiva que la monoterapia. Y el leiomiosarcoma, en los leiomiosarcoma, y esto bueno, pues es un consenso al que ha llegado el grupo de la EuroTC con otros colaboradores, es la combinación de doxorubicina y bacarbacina, que está basado en, digamos, experiencia en centros expertos en sarcomas, que no necesariamente significa que sea la mejor combinación para los pacientes con leiomiosarcomas, pero es la que se ha adoptado para este estudio. Bien, es muy importante el seguimiento en esta patología. El seguimiento debe ser a muy largo plazo, probablemente de por vida. Lamentablemente hay recurrencias, ya se ha comentado, locorregionales a distancia y ambas. Y el enfoque de cada una de ellas requiere de la participación, del juicio
de múltiples personas en un comité multidisciplinario para valorar las mejores opciones para los pacientes en cada momento. Esto lleva una morbilidad significativa a lo largo de los años en las enfermas, en los enfermos. La capacidad, como norma general, un principio que también se ha comentado ya, para alcanzar una resección completa de las recidivas en las recurrencias locorregionales, se va en general reduciendo con las sucesivas operaciones. Nosotros tenemos aquí pacientes como otros compañeros en otros centros en el país, pues que han sido intervenidos 3, 4, 5 veces, en fin. Y la posibilidad de hacer una resección completa en cada posterior recidiva es menor. Y el hecho de dejar enfermedad residual es un problema. Entonces, yo quiero decir que en mi experiencia y hasta un punto de lo que está publicado en la literatura, pues no hay razón para pensar que algunas de las terapias que tenemos hoy disponibles fácilmente, entre comillas, no sean interesantes para pacientes con sarcomas retroperitoneales, ¿no? No solo me estoy refiriendo a las, digamos, quimioterapias más clásicas que llevamos utilizando desde los años 80, sino a las más recientes, como la introducción de travestidina, que ahora en el mercado es posible que tengamos digamos, un análogo, un fármaco muy parecido, pero con ciertas ventajas a la travestidina, que es la lurbinectidina, que puede ser interesante en pacientes con sarcoma, veremos a ver, está en desarrollo clínico, pero tenemos antiangiogénicos que pueden ser útiles, tenemos la introducción de la eribulina y la combinación, por ejemplo, de la doxorubicina y la travestidina en la histología de leiomyosarcomas, que a mí me parece que es interesante en este grupo de personas, en este grupo de pacientes. La siguiente diapositiva, bueno, lo ha comentado la doctora Romagosa, que hay diferentes líneas. Obviamente, esta es una diapositiva genérica que hace hincapié o referencia a varias áreas de investigación en los sarcomas de partes blandas, pero es cierto que hay un interés muy grande, por ejemplo, en los inhibidores de la MDM2, en el caso de los liposarcomas, sobre todo, aunque también puede ser de interés en otros subtipos tumorales y, por supuesto, en otros sarcomas. Y de hecho hay estudios ya en la clínica que comparan milademetan incluso con otros fármacos. Obviamente también tenemos interés en los inhibidores de ciclinas y del MDM2, como ya hemos comentado, y otras áreas como los inhibidores de tirosinquinasa muy específicos, por ejemplo, para los sarcomas con las alteraciones en TRAC, que también de manera muy docente, yo creo que ha sido la doctora Romagosa capaz de describir, pero que efectivamente son casos ya extraordinariamente raros, ¿no?, en el retroperitoneo. Entonces, yo sí quisiera hacer algún hincapié en algunas áreas de investigación. Hemos tenido recientemente la posibilidad en estos últimos años de trabajar con una medicación, con selinexor, que es una medicación que se administra por vía oral y que tiene, digamos, actúa en la esportina, en una proteína que es capaz de manejar un número importante de proteínas entre la membrana celular y el núcleo. En fin, es complejo. En general son mecanismos de escape a diferentes, digamos, mecanismos oncogénicos que tiene la célula en un ambiente tumoral y que, bueno, afortunadamente estudios fase 1b y estudios fase 2 sugirieron un beneficio moderado de este medicamento, selinexor, y que se ha llegado a realizar un estudio fase 3 en el que en algunos centros españoles hemos participado, con resultados modestos en pacientes que habían recibido hasta 5 tratamientos previos diagnosticados de liposarcomas y que, bueno, este fármaco al menos de momento sigue en estudio, no sabemos si algún día llegará o no. Yo quisiera destacar el papel, por ejemplo, en nuestro país de un estudio en marcha por el Grupo Nacional GEIS, el estudio SELISAR, en el que se está estudiando selinexor combinado con gemcitabina en un grupo de pacientes con sarcomas, como son los pacientes con sarcomas pleomórficos indiferenciados, los leiomiosarcomas, sarcomas alveolares de partes blandas, osteosarcomas. Esta experiencia española, que todavía es limitada, ha sido presentada por el doctor Martín Broto como discusión de póster en ASCO recientemente. Es una línea de trabajo que tenemos abierta en el país, en el que estamos participando varios grupos y que, bueno, también es muy interesante pues, hacer hincapié en estos fármacos como los inhibidores de ciclina. Sabemos que esta es una vía
bioquímica que podemos intentar intervenir en ella, en los pacientes diagnosticados de liposarcomas desdiferenciados, y en ese sentido se han estudiado el palbociclib. Ahora verán que la abemaciclib también tenemos ya experiencia con él, y este tipo de medicinas por vía oral han demostrado una cierta eficacia en pacientes diagnosticados de liposarcomas. Algunas de las personas tratadas han alcanzado remisiones relativamente prolongadas, y es una línea de trabajo que en el momento actual se está manteniendo. Curiosamente, en algunas guías, palbociclib puede ser una opción para pacientes con liposarcomas bien diferenciados, desdiferenciados. El abemaciclib también está en el momento actual en estudio, se puede administrar concomitantemente. El fármaco palbociclib se suele administrar 14 días con una semana de descanso. La verdad es que los datos no son todavía numéricamente, no tenemos experiencias, son sobre todo experiencias de fase 1, fase 2, pero quiero que sepan que son interesantes y que abren la puerta a trabajos futuros que pueden tener relevancia en la clínica. Tengan en cuenta que se han ido a lo largo de los años incorporando muy pocos tratamientos aprobados por las agencias en sarcomas, aunque esto ha cambiado en los últimos 10 años, y esperamos que se produzcan pues, algunas aprobaciones, aunque esto es lento y es difícil aventurar en el momento actual. Hay inhibidores de lo que el MDM2, que ha descrito muy bien la doctora Gomagosa en su ponencia. Hay varios estudios en marcha. ¿Y por qué nos interesa? Pues porque efectivamente la interacción MDM2-P53 es importante en algunos tumores humanos, y se ha visto que en sarcomas, y muy en concreto en liposarcomas, tiene relevancia bioquímica, puede ser una línea de intervención. Hay varios inhibidores de esta interacción MDM2-P53 en desarrollo clínico. Yo quisiera destacar una que muy presente en nuestro país, de Boehringer Ingelheim, con un producto que ya tiene nombre en el momento actual, el Brigimazdin, es el B1907828, como fármaco en experimentación, y afortunadamente se han producido ya 2 fases 1 que están en fases de expansión y que se han presentado datos recientemente interesantes con remisiones de buena calidad en enfermas. Concretamente, el doctor Echowski presentó algunos casos en el ESMO en una reunión no hace mucho tiempo, hace unos meses, con unos, digamos, mejoras y remisiones que él presentó en pacientes concretos muy interesantes. Y tenemos también la posibilidad de poder tener un estudio de fase 3, que son siempre los que nos van a permitir, y sobre todo, no siempre, a veces con fases 2 podemos hacerlo, pero las vías regulatorias son complejas. Tenemos un estudio fase 3 en el que se está buscando la mejor dosis de este, digamos, inhibidor de la interacción MDM2-P53, y la idea es realizar un fase 3 con la mejor dosis de este inhibidor frente a la doxorubicina a 75 miligramos metro cuadrado cada 21 días, que sigue siendo el estándar pues, en muchas circunstancias en sarcomas de partes blandas. Quisiera recalcar, y aunque esta diapositiva tiene 2 o 3 años, que los estudios publicados con inmunoterapia hasta el momento digamos, no reflejan la actividad que nos gustaría ver de este arma terapéutica que estamos viendo que está teniendo resultados buenos en otras áreas de la oncología. No está siendo así estrictamente hablando en el área de los sarcomas de partes blandas. Esto no significa que no podamos hacer progreso. De hecho, a pesar de que hay pocas, digamos, remisiones y pocos beneficios descritos en los estudios con inmunoterapia que se han llevado a cabo hasta el momento, sí que hay actualmente un intento de refinar estos enfoques terapéuticos. Tenemos afortunadamente una aprobación en Estados Unidos en el caso de los sarcomas alveolares de partes blandas, para ese sarcoma, que es una lesión muy excepcional, muy poco común. Se ha aprobado allí el uso de una inmunoterapia que, bueno, pues abre la puerta quizá a posteriores investigaciones. De momento en España esa aprobación en Europa no ha llegado,
Lo que sí les digo es que algunos sarcomas pues, se benefician, como los angiosarcomas, incluso los liposarcomas diferenciados. Hay interesantes remisiones descritas, pero no podemos decir que estos fármacos estén fácilmente al alcance de nuestros pacientes en el momento actual y se requiere más investigación para llegar a digamos, a ofrecer a los pacientes algo más sofisticado. Pero aparte de todo esto, la multidisciplinariedad y dada la rareza de estas lesiones, es fundamental la colaboración, no solamente entre los centros españoles. A mí ya España me parece que es una parte de la investigación internacional, ¿no? La colaboración internacional es crítica y debemos de apoyar los estudios que pueden cambiar la práctica clínica. Y en este sentido debemos de ser rigurosos e intentar colaborar con aquellos centros y aquellos países que están llevando a cabo estudios que pueden incidir claramente en la práctica diaria de los pacientes. Efectivamente, lo ha comentado el doctor Cubedo extraordinariamente bien, los pacientes deben participar en estudios clínicos y también en los registros. El problema de los registros es que están fraccionados en nuestro país y ojalá tengamos esos registros nacionales que el doctor Cubedo ha comentado. Es muy importante que los pacientes se manejen en equipos multidisciplinarios con experiencia. Es fundamental. Aquí no hay medias tintas, son lesiones muy poco comunes, requieren centros muy especializados y las cirugías son diferentes de unos centros a otros en este ámbito, eso sin duda alguna. Y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo en esta línea. Y luego el riesgo de la recurrencia, desgraciadamente, por lo que hemos visto en la literatura y la experiencia personal, parece que se mantiene a largo plazo, de tal manera que los pacientes deben de ser seguidos décadas. En cualquier caso, si quisiera lanzar un mensaje esperanzador, la investigación está aumentando, está incrementándose como nunca se había visto en años anteriores y tenemos esperanza de que también llegarán mejoras a los sarcomas retoperitoneales en plazos razonables de tiempo. Muchas gracias por su atención.